Bienvenidas y bienvenidos. Qué gusto que nos acompañe este programa especial, una coproducción con el Centro de Estudios Constitucionales de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para platicar de un tema de importancia y relevancia que tiene que ver con la justicia adaptada. Y para hablar de ello nos acompañan los dos autores, parte de los autores de esta obra tan importante del Centro de Estudios Constitucionales, El acceso a una justicia adaptada, experiencias desde América Latina. Y aquí nos acompaña Nicolás Espejo, él es investigador del Centro de Estudios Constitucionales de la Suprema Corte, y nos acompaña también Gladys Morales, también investigadora del Centro de Estudios Constitucionales. Bienvenida, bienvenido, qué gusto que estén aquí. Muchas gracias, Erika. Y me gustaría comenzar contigo, Nicolás, porque además estás como editor de esta obra del Centro de Estudios Constitucionales. Compártenos, para el público que hoy nos ve, ¿qué entendemos por una justicia adaptada? Sí, bueno, hoy el concepto originalmente lo tomamos del campo del derecho de la niñez y la adolescencia. Hace ya muchos años que se habla en ese campo de una justicia amigable, adaptada, accesible, y hay otras expresiones, ¿no? A veces se dice centrar las personas también. Lo tomamos originalmente de ese campo y con eso lo que hacemos referencia es a sistemas de justicia que se organizan con dos características particulares. En un primer lugar, una justicia que se estructura, diseña e implementa, poniendo al centro las necesidades y los derechos de las personas, de todas en general y sobre todo de aquellas personas o grupos de personas que enfrentan barreras, desafíos, experiencias adversas en el acceso a la justicia o en la interacción durante el proceso o incluso en el momento de que se dicta sentencia o se implementa la sentencia. Esa es una parte. Y la otra, diría yo, que es muy importante, es que entendemos en el libro, pero en el trabajo también que tratamos de impulsar desde el Centro de Estudios Constitucionales, que una justicia adaptada no es solo una que hace el trabajo de responder a las necesidades y derechos, sino que entiende que la justicia implica una cierta forma de tratar, de interactuar, que se basa en el respeto, la dignidad y la sensibilidad en la administración de justicia. Entonces no es solo el cumplimiento de estándares, ¿no?, sino también es una cierta actitud que todos quienes trabajamos en los sistemas de justicia debemos desarrollar. Se trata de competencias, conocimientos, capacidades y una cierta predisposición a entender que administrar justicia no es incompatible con ser sensible a la experiencia de quienes acceden a los sistemas de justicia buscando una resolución a sus conflictos. Qué importante este planteamiento, estos dos planteamientos que haces, Nicolás, porque si bien ya nos compartirá Gladys de la doctrina jurisprudencial que hay y de este estudio que ha hecho el Centro de Estudios Constitucionales respecto al poner al centro a las personas, los derechos de esas personas, es muy importante, y a veces en esta administración de la justicia se olvida el tema de ser sensibles y de pues tratar con respeto y con dignidad a esas personas que se acercan a la justicia. Y lo comparto ahora porque es parte de lo que ha sido, pues, en este contexto de coyuntura, un poco cuestionado. Y a mí me gustaría conocer tu opinión, Gladys, reforzar lo que nos dice Nicolás de esta importancia de los dos puntos centrales desde los que parte esta justicia adaptada. Sí, gracias Erika y gracias Nicolás, qué gusto compartir con ustedes. Pues justamente, como dice Nicolás, son dos elementos, pero si lo pensamos, o al menos como yo lo veo, como cuando nos aproximamos, hemos discutido muchísimo sobre el acceso a la justicia. Llevamos siglos discutiendo sobre acceso a la justicia. ¿Qué significa? Y hay una gran doctrina internacional, nacional, que habla, acceso a la justicia es plazo razonable, es tribunal competente, es derecho a recurrir las decisiones judiciales, es garantías procesales. Y con todo esto, todavía las personas pueden sentir, percibir que no se les hizo justicia, habiendo incluso obtenido una sentencia favorable. O sea, no estamos todavía en el terreno de ganar o perder. O sea, toda su experiencia en el sistema de justicia, incluso se habla desde la experiencia, por ejemplo, de litigio estratégico, de ganar perdiendo, que acudir a los tribunales es ganar perdiendo.
vas a obtener justicia durante mucho tiempo, vas a obtener algo, pero no todo. Y del trabajo que se viene haciendo, identificando por qué más allá de estas garantías formales, Claro. lo que se ha, digamos, buscado, identificado es que hay algo más allá de cumplir con un plazo, hay algo más allá de tener la sentencia en tiempo, hay algo más allá de tener una sentencia justa, digamos, en términos de estricto derecho. Y eso es que las personas sientan que el diseño del proceso judicial les responde a esas personas, que es un poco contraintuitivo a lo que nos enseñan, digamos, en una formación tradicional del derecho, ¿no? Donde el derecho tiene que ser objetivo, casi, digamos, abstracto o dar respuestas, digamos, no para una persona en específico. Y esto viene la generalidad, la abstracción, la objetividad. Y justamente la justicia adaptada es sí, respetar las bases normativas del derecho, no se trata, digamos, de romper con las bases del sistema de justicia, sino tomar adecuaciones tanto de diseño institucional como normativas, como de prácticas, para que las personas realmente sientan que son escuchadas, que son respetadas, que importan para las y los juzgadores, para el personal, no son solamente los jueces, sino todo el diseño, todos las y los operadores de justicia. Y entonces es una manera de repensar la función judicial, me parece. Me gusta esta frase que planteas, Gladys, de repensar la justicia, porque eso nos permite también pensar en los contextos de cada una de las personas hacia quienes se les imparte justicia. Y creo que es parte del planteamiento que hace también el libro, porque retoma algunos grupos en condiciones de vulnerabilidad. Tú nos mencionabas, ya Nicolás, que parte de este concepto de justicia adaptada viene de temas de infancia relacionado con derecho más familiar, pero mencionan aquí en el libro algunos grupos en condiciones de vulnerabilidad. ¿Por qué es importante que se atiendan las características de estos grupos históricamente además discriminados? Sí, el derecho, como muchas otras cosas, parte de un supuesto. El supuesto es cuál es el sujeto que interactúa con el sistema de justicia. Nuestros sistemas jurídicos fueron construidos para resolver contiendas de naturaleza privada, es decir, entre personas que podían acceder a través del sistema civil, privado tradicionalmente, a resolver sus contiendas, ¿no?, jurisdiccionales. Claro. Y esto implica que mucha gente históricamente estuvo al margen de la administración de justicia. Simplemente no podía acceder, no se diseñaban recursos para poder acceder, los estándares normativos no estaban pensados para quien no tenía la propiedad, para quien no contrataba, ¿no?, o para quien no era hombre, o para quien no era mexicano o mexicana, un nacional. Entonces, ¿qué ocurre? Con los procesos de democratización y de progresiva constitucionalización del derecho en México, sobre todo de la reforma de derechos humanos del 2011, que fue tan importante para México, lo que ocurre es que el derecho se vuelve pertinente, a lo menos normativamente. La expectativa es que sea pertinente para todas y para todos. ¿Y qué ocurre? Eso visibiliza que en las formas procesales, en los espacios de discusión, en los recursos, en las instancias de la Administración de Justicia, estos grupos que hoy día dicen, bueno, yo quiero recurrir porque la Constitución política de los estados mexicanos reconoce mis derechos, porque espero que se apliquen los tratados internacionales de derechos humanos, la legislación especial en materia de discapacidad, de pueblos indígenas, de uso del lenguaje, de perspectiva de género, interculturalidad, todas estas presiones sobre el sistema, que son buenas presiones, y que la Corte, entiendo yo, ha tratado de reafirmar a través de su jurisprudencia en materia de derechos humanos, ¿no?, desde la reforma, implica, ¿no es cierto?, que ahora hay que visibilizar qué significa para determinadas personas y grupos de personas esas interacciones. Entonces, por ejemplo, un ejemplo, si hay una persona una persona con una discapacidad intelectual o el desarrollo, que respecto de la interacción con esa persona operamos en base a estigmas, o sea, creemos que en general ciertas personas no están en posición o capacidad de poder expresar sus deseos y preferencias. Esos estigmas sociales, esas construcciones, esas ideas que tenemos de ellos, van a afectar luego la manera en que se comportan los administradores de justicia respecto de ellos, ¿no? Van a en general ser más duditativos si es que seguir la opinión de esa persona o no, ¿no? Porque esa persona va a venir con alguien que la acompaña en el proceso. ¿Qué hace esa otra persona
en la entrevista, en una declaración, porque hay alguien al lado, que es el apoyo, ¿no? Artículo 12, 13 de la Convención de Personas con Discapacidad. ¿Por qué un niño o una niña que el Código Civil pueda seguir considerando como incapaz va a tener interés jurídico para participar directamente en el proceso, ¿no? Como dice la Ley General de Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes? Ahí tenemos contradicciones en los sistemas, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Esto, creo que este proceso de democratización del derecho, que ha sido fuertemente impulsado por la Constitución Política Mexicana, por la jurisprudencia de la Corte y por las prácticas jurisdiccionales en una parte importante, sí ha demostrado que hay vacíos, brechas respecto de determinados grupos de personas que requieren ajustes, adaptaciones, Claro. interacciones, procedimientos, representaciones que permitan ir respondiendo a sus necesidades específicas y a sus derechos, ¿no? Y en este sentido, solo para decirlo de vulnerabilidad, a veces se entiende, hay toda una crítica a veces de que no es bueno partir de la vulnerabilidad porque la vulnerabilidad esconde, es muy tutelar, ¿no? Esconde los Sí. derechos. Entonces, como vamos a proteger a los niños, hacemos esto. Como vamos a proteger a los indígenas, vamos a hacer esto. Como vamos a proteger a las personas con discapacidad, vamos a hacer esto. Y en verdad que hay otra manera de entender la vulnerabilidad, y es que las personas experimentamos vulnerabilidades de distintas formas en distintos momentos de nuestras vidas. Y una de esas vulnerabilidades es la que tenemos respecto del derecho y que tenemos respecto al sistema de justicia, ¿no? Cuando yo no tengo dinero para pagar un abogado, o cuando yo soy una mujer y tengo que enfrentar estereotipos o prejuicios de género, o cuando soy un niño y tengo que enfrentar el adultocentrismo o la ausencia, ¿no?, de qué significa la autonomía en los niños, esas son vulnerabilidades situacionales que un sistema de justicia justo, sensible, y en una interpretación correcta de la Constitución, debe implicar una modificación muy estructural de cómo se administra justicia. Entonces, yo creo que una cosa interesante del proyecto para nosotros fue que en un solo lugar intentar demostrar estos distintos cruces que hay, ¿no? O sea, normalmente uno dice, bueno, perspectiva de género, ¿no? Y tú vas a hacer un programa sobre perspectiva de género. Sí. Después otro sobre derechos de los pueblos indígenas. Sí. Después otro sobre niños. Y la verdad es que nos pasó en este libro que intentamos hacer estas interseccionalidades y demostrar cómo efectivamente en el sistema de justicia hay ajustes importantes, estructurales, formales e informales, que permiten que las personas puedan acceder, y luego cuando accedan se hagan ajustes, ¿no?, que permitan, ¿no es cierto?, que esa experiencia, con independencia del resultado, como decía Gladys, se gane o se pierda, sea una experiencia que es percibida como justa, como legítima, ¿no? Y eso pasa cuando uno cumple las reglas, pero también cuando uno interactúa tratando con respeto a las personas, digamos. Y tratar con respeto a una persona que requiere ajustes, es la única manera de tratarla con respeto, es hacer esos ajustes, ¿no? Es adaptar el proceso, es escuchar de manera distinta, es explicar de mejor manera lo que estoy haciendo en el proceso, que la información que uno le da a las partes les permita hacer algo, ¿no? Imagínate a un niño o una persona con una discapacidad intelectual que tú le dices sola, ¿no? Mira, ahora empieza a correr el plazo de prescripción, entonces debes incoar la acción. ¿Qué me está hablando, no? Esto requiere una adaptación cognitiva Claro. que permita, ¿no es cierto?, que luego la persona pueda tomar decisiones. Son las barreras del sistema y no la posición, las personas mismas las que tienen que adaptarse para la administración de justicia. Y en esto que planteas, Nicolás, de estos ajustes, adaptaciones que se requieren para esta justicia, yo te preguntaría, Gladys, ¿qué papel juegan las personas juzgadoras en esta, pues sí, de alguna manera, escucha activa que tienen que tener en los casos que están resolviendo, por todo lo que nos decía ya Nicolás, por esta interseccionalidad que les atraviesa, por el contexto en específico? Mira, la función de las personas juzgadoras en diferentes instancias es central para el acceso a la justicia en términos generales y para la adaptación de la justicia en particular. Una, porque son las y los titulares del órgano jurisdiccional. Un secretario o secretaria, por ejemplo, por muy buena voluntad que tenga, por muy creativo que sea, está sujeto a las decisiones de su titular. O sea, son quienes pueden realmente, tienen, digamos, estas atribuciones, el sistema le da las atribuciones para ordenar a su equipo de trabajo, o sea, organizarlo, para entrenar a su equipo de trabajo, para modelar las decisiones. Un oficial, pensemos de un juzgado, difícilmente
puede enfrentarse a todo un sistema, digo, sí puede hacerlo en la interacción, por supuesto, Claro. en la interacción inmediata, ¿no? La manera en la que le habla a las personas, la manera en la que las recibe, la manera en la que interactúa, siempre es una decisión, digamos, individual. Pero todas las decisiones individuales están enmarcadas en un Pues, aspecto institucional donde quien lleva la batuta es la persona juzgadora. Y además es quien responde directamente a la ciudadanía, es quien firma las sentencias, es quien tiene esta responsabilidad más, digamos, más de frente. Y entonces también es además quien toma la decisión judicial, con ayuda, con apoyos de sus secretarios, secretarias, oficiales, con todo su equipo. Pero, digamos, en último momento, quien es responsable de la decisión es el titular y quien le debe a las personas ese acceso a la justicia real es la persona juzgadora. y implica un cambio de, pues, de repensar la justicia, implica asumir la impartición de justicia desde otra perspectiva, esta justicia adaptada. Creería que sí y no. Sí, porque implica generar, digamos, nuevas prácticas, nuevas dinámicas, nuevas formas de interacción, incluso una forma distinta digamos, de aproximarse al proceso judicial, no como una camisa de fuerza, no algo que tienes, no, sino como una base para impartir justicia. Y entonces, en esta parte y de muchas formas, sí es repensar cuál es el papel de las y los jueces. Pero si lo vemos desde el punto de vista más amplio, el deber de todo o la aspiración de todo juez o jueza o persona juzgadora es impartir justicia, es que las personas que acudan, para eso es, por ejemplo, el juicio de amparo que vemos desde la universidad, ¿no? Que cada persona que acuda a un tribunal sea escuchada, que acuda o sea, que sepa que al acudir a una instancia jurisdiccional, sus necesidades van a ser escuchadas, van a ser atendidas, e independientemente de que gane o pierda, va a tener la oportunidad de plantear su caso. Si ese es el fin último, entonces la justicia adaptada siempre ha estado, siempre ha sido parte de la función judicial. Solamente lo que estamos haciendo ahora es, por supuesto, estudiarla de manera más, digamos, poniéndoles nombres. Yo creo siempre que estas formas de adaptación de la justicia, de nuevas prácticas, han estado en la práctica judicial. No sistemáticamente, quizá no con tanta conciencia, pero siempre me parece ha habido ejercicios de adaptación de la justicia. Lo que hablamos ahora, lo que también es como muy nuevo, es que también vamos reconociendo las necesidades específicas de ciertos grupos de personas o de personas en particular. Tenemos más información, tenemos también diseños institucionales que nos ayudan a, digamos, a tomar decisiones de manera diferenciada. Esto se ha cambiado, pero el fin último de la impartición de justicia me parece que no es tan nuevo. Que sí. Y sí, tú ya lo decías, Nicolás, ha habido una evolución en cuanto a identificar necesidades específicas. Pienso, por ejemplo, ahorita en las personas con discapacidad, la evolución que ha habido de este modelo médico a uno donde, bueno, se permite una toma mayor de decisiones de las personas con discapacidad y que el entorno es el que se tiene que ajustar a esas personas. Y ahí me gustaría preguntarte si podríamos hablar de una metodología de la justicia adaptada. Sí, a ver, ese es un buen ejemplo. El caso de las personas con discapacidad, sobre todo las personas con discapacidades intelectuales del desarrollo o cognitivas o psicosociales, más que las físicas, no es que las otras no sean importantes, pero adaptar la justicia a ese grupo específico de personas en situación con discapacidad es mucho más desafiante probablemente. Claro. Requiere otro tipo de ajustes, ¿no? Yo diría, primero, así, si tuviera que pensar una metodología, diría... eh, eh, a ver, cuando se administra justicia se aplican reglas, pero también se administran nuestras actitudes, nuestros prejuicios, nuestros estigmas, nuestro presupuesto de interacción, ¿no? Claro. Y eso implica, yo diría, por ejemplo, con el caso de las personas con discapacidad intelectual y del desarrollo u otras discapacidades de ese campo, nosotros ya tenemos un marco normativo claro, ¿no?
por ejemplo, que la interdicción, como ha dicho la Suprema Corte, es inconstitucional, Sí. porque es una manera desproporcionada de otorgar protección a personas, negando de manera radical, permanente, desproporcionada su autonomía, ¿no? Y su propia voluntad y sus preferencias. Entonces yo creo que tenemos, por ejemplo, algunas ideas, la idea de toma de decisiones con apoyo. Lo normativo yo diría que en general está más o menos claro en el nuevo Código de Procedimientos, ¿no?, civiles, familiares, demanda esta necesidad de ajustar la legislación local a esto. Ahora, ¿qué sabemos, por ejemplo, en la literatura que ha ocurrido en ese campo para que pueda haber justicia adaptada? Primero, hay que preguntarle a quienes administramos justicia, a quienes trabajamos en el mundo jurídico, cuáles son nuestros estigmas, nuestros prejuicios sobre las personas con discapacidad intelectual. Hay, de hecho, una iniciativa que hay algunos estudios en el mundo sobre eso. En Chile, de hecho, o sea, el único país de América Latina donde se ha hecho estudios de estigma. La gente, los abogados, en general, somos 3 veces más, los abogados chilenos somos 3 veces más estigmatizadores que los abogados en general europeos, por ejemplo, cuando se trata de personas con discapacidad intelectual. ¿Cuáles son esos estigmas? No saben, pobrecito, en verdad, cómo van a tomar una decisión, cómo una mujer con discapacidad intelectual va a poder ser mamá, cómo va a poder ejercer sus derechos sexuales y reproductivos, cómo va a poder votar, cómo va a firmar un contrato. Estamos llenos de ideas que no necesariamente se basan en la evidencia respecto a cómo se ejerce la autonomía. Entonces, por ejemplo, partir haciendo estudios de estigmas es una cuestión muy importante porque te permite advertir en las facultades de derecho, los notarios, los jueces, todo, cuáles son nuestras percepciones. Luego pasas precisamente a lo que se llaman ajustes de procedimiento, ¿no? El protocolo de la Suprema Corte de Justicia de casi 340 páginas, y es un problema el protocolo, demasiado grande a mi modo de ver, pero tiene muchísima guía para que uno pueda ver qué significan ajustes de procedimiento, qué cosas tiene que considerar, por ejemplo, el juzgador, la juzgadora, para poder identificar cómo permitir la autodefinición, qué tipos de apoyos se requieren. Entonces tenemos que pasar luego a implementar ajustes de procedimiento. Y lo que tenemos hoy día es un protocolo que nos dice hay que hacer ajustes de procedimiento y cómo hacerlo. Bueno, tenemos que ser capaces de levantar buenas prácticas, de evaluarlas, de ver dónde nos están haciendo bien, ¿no? Y luego terminar, creo yo, con una cuestión que es fundamental. Si las propias personas, por ejemplo, con discapacidades intelectuales o el desarrollo, no pueden decirnos qué opinan de sus experiencias con la justicia, Claro. entonces, ¿cómo vamos a ver si estamos haciendo esto bien? Yo jamás pretendería presumir que tú crees que alguien hace algo bien sin preguntarte a ti. Bueno, esas 3 etapas de poder mirar cuáles son nuestros estigmas, nuestros prejuicios, luego hacer ajustes de procedimiento bien diseñados, incorporados, monitoreados, pero también incorporar la perspectiva de estas personas es fundamental para poder, ¿no?, hacer un cambio de los estándares, donde yo creo que estamos bien, a los procesos, los ajustes y las prácticas del sistema de justicia. Y en ese sentido, tú mencionabas ahorita el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares. ¿Va encaminado ya a una justicia adaptada? Bueno, sí, yo creo que tiene varios elementos. Si uno mira el código yo creo que recogió varios elementos normativos, por ejemplo, en materia de niñez, en personas con discapacidad, para dar dos ejemplos, donde lo que viene ahora es el mandato de todos los estados, las entidades federativas, de poder diseñar esos mecanismos. Entonces, por ejemplo, imagínate lo que va a significar una vez que tú dices, ok, no hay interdicción, tienes que generar un sistema de apoyo a la toma de decisiones con salvaguardas. Bueno, eso hay que diseñarlo. Y hay que diseñarlo con las personas con discapacidad. Y eso, yo diría que en eso, yo pensaría, bueno, ya hay que ponerse a trabajar muy rápido porque eso es un proceso muy complejo, que es posible de hacer, pero requiere ajustes más radicales. El caso de los niños y las niñas es otro ejemplo. Sí, hay escucha, pero ¿cuál es la calidad de la escucha? ¿No? ¿Cuán asertiva, por ejemplo, es la información para los niños cuando se les da información para que ellos puedan tomar decisiones? Entonces yo creo que estamos en una etapa en que el mandato está claro. Yo no innovaría tanto en lo normativo, pero lo que sí tenemos que es generar diseños institucionales, ¿no?, que puedan permitir, ¿no?, innovar y transformar, ¿no es cierto?, las prácticas locales, ¿no?
porque no saco nada con yo citar una sentencia de la Suprema Corte, si luego en Querétaro o en Yucatán, no, la pregunta es, bueno, ¿cómo se están escuchando a estas personas? ¿Cómo están tomando decisiones con apoyo? ¿Qué pasa cuando van al tribunal? ¿Qué apoyos llegan al proceso? Todo eso implica un diseño institucional muy radical donde yo creo que hay que jugársela muy radicalmente en los próximos años en México para poder acompañar esos procesos y generar esas transformaciones que son mucho más específicas que lo normativo, ¿no? Y si me permites, haremos una pausa y regresaremos a platicar justamente de lo que planteas, de estos retos que hay en tanto justicia federal y local a la hora de la implementación de reformas, de la impartición de justicia y por supuesto también del tema del lenguaje jurídico y de la alfabetización. Regresamos, hacemos una breve pausa. Ya estamos de regreso en este programa especial, una coproducción con el Centro de Estudios Constitucionales para platicar de esta importante publicación del Centro de Estudios Constitucionales, El acceso a una justicia adaptada, experiencias desde América. Y nos acompañan en este programa Gladys Morales y Nicolás Espejo. Ellos son investigadores del Centro de Estudios Constitucionales. Gladys, retomando lo que comentábamos hace un momento, hablábamos de lo que implica la justicia adaptada y de los retos. Esa parte me gustaría que tú nos pudieras compartir. ¿Cuáles son los retos que representan en tanto a justicia federal y justicia local? Porque sí hay gran diferencia en cuanto a pues, las áreas de oportunidad y cómo está cada uno de los sistemas de justicia en las entidades. Es un tema esencial, sobre todo porque el sistema judicial mexicano es un sistema complejo y de allí viene su riqueza también. O sea, esta complejidad también da oportunidad a una gran diversidad de diseños institucionales. La justicia federal, que es donde, digamos, muchas y muchos enfocamos nuestro trabajo, tiene como limitación que la gran mayoría de los procesos judiciales es juicio de amparo. Y el juicio de amparo pocas veces tienes contacto directo con las personas. O sea, las y los jueces de amparo no conocen a las personas a las que juzgan o cuyos procesos juzgan. Es más, juzgan autoridades responsables. Únicamente, salvo la excepción de los procesos penales federales, que es donde las personas juzgadoras tienen contacto directo, digamos, allí es donde está, me parece, la mayor área de oportunidad en términos, digamos, de implementación directa. La gran parte de los casos que se resuelven en México, de los conflictos sociales, individuales, pasan por la justicia local, donde tenemos 32 poderes judiciales con estructuras muy complejas, muy distintas entre sí. O sea, tenemos, digamos, todo el país está atravesando por un proceso de tránsito a la oralidad, pero esto no es en diferentes materias, pero no es uniforme. O sea, tenemos poderes judiciales como muy innovadores, como el Estado de México, donde tenemos una diversidad de órganos jurisdiccionales súper ultra especializados, donde el tránsito a la oralidad va que vuela. Y luego tenemos otros estados, como donde soy yo, Chiapas, donde el tránsito a la oralidad ha ido más lento, donde la mayoría de los juzgados son mixtos. Entonces las y los jueces conocen asuntos mercantiles, civiles, familiares en el mismo juzgado, con el mismo personal y también tenemos diferentes presupuestos en cada tribunal, dependiendo. O sea, hay poderes judiciales cuyo presupuesto es mucho más amplio que el de otros. El nivel de especialización o el perfil del personal es distinto. Entonces, con todos estos matices, lograr que se repiense la justicia, colocando en el centro a las personas, considerando que hablar de las personas, como ya lo dijo Nicolás, es una multiplicidad de factores, dependiendo de sus condiciones individuales, socioculturales, de contexto sociopolítico. Entonces tienes como diversidad institucional y diversidad en las personas a las que está dirigida la justicia o el centro de la justicia. Entonces, generar, digamos, estrategias de coordinación
para que vayamos caminando juntas y juntos en lo que va a representar una justicia adaptada a las personas, una justicia centrada en las personas. Cuando esto tienes diferentes capacidades institucionales, diferentes capacidades presupuestales, diferentes perfiles de personas juzgadoras, es un reto, pero también te permite tener una gran, digamos, bagaje de experiencias. O sea, he podido trabajar con temas de precedente judicial, con poderes judiciales locales, y te topas sí con muchas restricciones, pero también con muchas estrategias de innovación, haciendo como mucho con muy poco. Entonces, también es una posibilidad de generar mecanismos de difusión de ideas judiciales, aprender, o sea, que Yucatán aprenda de Campeche, que Campeche aprenda de Nuevo León, que Nuevo León aprenda de la Ciudad de México y viceversa. O sea, también allí tenemos, con toda su complejidad, un cúmulo de experiencias que en la medida en la que podamos como retomarlas, sistematizarlas, analizarlas y también evaluarlas, como dice Nicolás, porque es lo que no ha habido. Han habido, me parece, varios programas, varias iniciativas muy innovadoras, muy importantes, pero si las pudiéramos evaluar y las pudiéramos analizar y las pudiéramos concentrar, y tanto como Judicatura Federal y Judicatura Estatal pudiéramos aprender los unos de las otras, entonces me parece que ese sería, no la respuesta, pero sí un buen primer paso para ir adaptando a la justicia. Muy importante este planteamiento que haces, Gladys, porque al final tú lo dices bien, es este cúmulo de experiencias que permiten hacer frente a los retos que hay en la impartición de justicia. Y en cúmulo de experiencias también podemos retomar, y es fundamental, las que ha habido en América. Y de esa parte tú nos puedes compartir, Nicolás. Sí, en el libro, para quienes nos están viendo y que pueden descargarlo de manera gratuita en la página web del Centro de Estudios Constitucionales, van a ver que hay distintos ejemplos de algunas prácticas que se están haciendo innovadoras. Por ejemplo, en materia de lectura fácil, ¿no? Y de lenguaje claro. Este es un desafío, hay algunos ejemplos en algunas partes del mundo en que se está pasando a, por ejemplo, generar programas certificados de lectura fácil. Nosotros en México tenemos algunos ejemplos, por ejemplo, jueces que se han esforzado por intentar, ¿no? Tomar ejemplos de lectura fácil, pero para que, por ejemplo, tú tengas una decisión o un documento hecho en lectura fácil, tú tienes que certificar que pasó una metodología de lectura fácil, que es mucho más compleja que solo uno hacer una modificación en una sentencia o hacer un texto en que uno cree que puede servirle a alguien, ¿no? O sea, hay, por ejemplo, en el libro algunas explicaciones de ejemplos comparados, por ejemplo, en Argentina, en Estados Unidos, en España, o en Chile, donde se están llevando metodologías que permiten certificar, por ejemplo, este tipo de lectura fácil, que implica, entre otras cosas, por ejemplo, que las personas con discapacidades intelectuales tienen que participar de la elaboración de esos instrumentos. Si ellos no participan, no es lectura fácil, ¿no? Es una muy buena intención, pero no se llama lectura fácil, ¿no? Lenguaje claro, yo diría que es en esto hay algunas cosas que se están haciendo. Por ejemplo, la Constitución argentina es el único país de América Latina que está escrita en lectura en lenguaje claro, ¿no? Entonces, ¿qué es escribir en lenguaje claro una Constitución, ¿no? ¿Y qué es explicar los procesos? En materia de niñez hay unos ejemplos súper interesantes que recoge el libro, por ejemplo, sabemos que los niños tienen mucha ansiedad cuando se van a enfrentar a un proceso. No entienden de qué se trata, no saben qué es un juez, qué es un fiscal, cuál es el proceso. Bueno, hay un ejemplo, por ejemplo, de Tribunalia, que es una metodología de juego para trabajar con niños como apresto al proceso. Entonces tú trabajas como un juego que te permite ir explicando cuál es el proceso, quiénes son los actores, qué es lo que va a ocurrir. Claro. Y cuando los niños llegan, y hay alguna entrevista a niños que se le hizo, se ríen, porque dicen, mira, este era el que estaba en el juego, este es el juez o la jueza, ¿no? Lo mismo con crear sistemas, por ejemplo, como la ley de conferencia videograbada en Chile, que se hizo para tomar entrevista, a los niños y las niñas, pero que permitió generar todo un sistema más complejo de entender los niños en el proceso, no solo la entrevista, ¿no? A veces somos un poco fetichistas, entonces decimos, tenemos unas cámaras Gesell, listo. Yeah. Tenemos una sentencia escrita así, listo. El niño no se divide en función de la acción procesal. El niño es el mismo niño.
Va a tener la misma ansiedad con una declaración en la policía, cuando tenga que ir a un psicólogo, ir al hospital, estar en una audiencia. Entonces hay que pensar el proceso y hay algunos ejemplos, creo, interesantes de cómo eso se ha ido ajustando para pensar modificaciones procesales que se ponen al niño en el centro. Por ejemplo, la idea de preguntar menos, tener menos instancias procesales donde a los niños se les tenga que llevar una audiencia. Permitir, por ejemplo, tener acreditados a los intermediarios o quienes toman declaraciones. Esto ha costado $5 millones hasta ahora en Chile, la implementación. Cuesta dinero, pero hay que medirlo, hay que certificar a las personas. Entonces hay algunos ejemplos interesantes, creo, en el libro, en esos campos y en otros como pueblos indígenas también que se mencionan y que pueden dar algunas luces hacia dónde podríamos ir nosotros. Y mencionas ya algunos de los aportes como herramienta de derecho comparado, es fundamental, de verdad es de consulta básica esta publicación del Centro de Estudios Constitucionales. Y retomaría la parte que tiene que ver con el lenguaje jurídico, con la importancia, es una parte, un capítulo en el que tú contribuyes, Gladys. ¿Por qué es tan importante que a partir desde esta justicia adaptada, desde este nuevo enfoque, se pueda pensar en un lenguaje que sea sensible, que atienda las necesidades de las personas a quien se está dirigiendo? Nos parece que es fundamental y sobre todo aplaudo la decisión de Nicolás de colocar no un capítulo que escribimos en coordinación con Carlos de la Rosa, también investigador del Centro de Estudios Constitucionales y experto en legitimidad procedimental, sino que la estructura del libro, si lo observan, está compuesta por 3 capítulos que dialogan, me parece, bastante bien entre sí. Tenemos el capítulo de Ana Alsina, que habla sobre, en general, el lenguaje jurídico y cómo el diseño del lenguaje jurídico. Y además es un capítulo teóricamente, académicamente muy fuerte, porque precisamente nos establece las bases para comenzar a repensar las complejidades que enfrentamos ya en la práctica. Cuando tú hablas con un juez o jueza, no sé, la semana pasada hablaba con un amigo que es secretario en un tribunal especializado en telecomunicaciones. Y me dice, ¿cómo hago una sentencia en lectura fácil en telecomunicaciones, ¿no? Cuando la materia prima del derecho de telecomunicaciones es sumamente complejo, extremadamente técnico. Obviamente habrá, digamos, materias donde sea más sencillo, entre comillas, que en otras implementar estos modelos, pero es que de origen tenemos que repensar cómo están incluso hasta escritas nuestras normas, cómo está todo el diseño para entonces poder avanzar hacia otros mecanismos más sistemáticos, más metodológicos, y justamente me parece que ese capítulo de Ana Alsina es como, al menos en mi experiencia, fue como, aquí está como varias respuestas. Cuando hablo con jueces y jueces que me dicen, esto es muy difícil, digo, bueno, ABC, el capítulo de Ana Alsina en esto, para que entendamos los orígenes, los fundamentos. Después el capítulo que escribimos en coordinación con Carlos de la Rosa es más un capítulo empírico, donde hablamos no tanto del lenguaje jurídico escrito, sino del lenguaje verbal, sobre todo en audiencias de oralidad, y es retomando como el bloque anterior, es una experiencia de la Ciudad de México, ¿no? Entrevistamos un grupo de jueces y juezas de la Ciudad de México y también retomamos de una investigación previa unos resultados de una entrevista sobre justicia procedimental en procesos civiles y familiares en la Ciudad de México, penales también. Y justamente lo que identificamos son prácticas, todavía no es un ejercicio sistemático, pero son prácticas innovadoras de jueces y juezas que, tomando un artículo perdido por allí del Código de Procedimientos Penales o otro artículo perdido por allí del Código Civil previo a la reforma, tienen como esta iniciativa de decir, no solamente tengo que explicarles a las personas qué es lo que resolví, sino por qué, y también tengo que pensar a quién me dirijo. O sea, quién es esta persona y cómo voy yo a garantizar que realmente comprenda por qué fue condenada o bien por qué liberé a la persona que consideraba su agresor, y cómo tomé la decisión. No solamente es transparentar la decisión, son ejercicios básicamente del uso del lenguaje. Y que, retomando justamente una frase de una de las personas juzgadoras que leímos, que entrevistamos, nos decía, es que no se trata de hacer el procedimiento tradicional, digamos, hablado.
y ahora lo vamos a hablar con las mismas prácticas y las mismas estrategias. O sea, se trata de diseñar, de repensar cómo interactuamos con las personas. Y finalmente está el capítulo de Catherine Beckett, que habla ya en específico sobre el lenguaje jurídico para personas que tienen, digamos, pueden leer, pero su nivel de alfabetización es mínimo. Y este es un problema que, de nuevo, a mí, como lectora del libro, me pareció esencial y que lo había escuchado de colegas que defienden, por ejemplo, a personas indígenas, que defienden a personas extranjeras, que hablan español, leen español, pero no entienden cómo alguien, no solamente que nació en México, creció en México, sino que además tiene cierto nivel educativo, o sea que su nivel de capacidad de lectura es mucho mayor. Y ponernos a pensar también en que el uso del lenguaje, no solamente dar por sentado que las personas puedan leer un documento, sino que realmente hay factores, no solamente de capacidad intelectual, sino también socioculturales, que hacen que una persona que no ha vivido en nuestro entorno no entienda, aunque sepa leer y escribir, lo que está leyendo o lo que le está, en este caso, retoman las audiencias orales, lo que le está diciendo a la persona juzgadora, aunque desde nuestros privilegios pensemos, y por eso de nuevo la evaluación es necesaria y preguntarles es necesario, pensemos que estamos siendo súper claros, súper transparentes, que estamos usando un lenguaje súper ciudadano, cuando en realidad estamos hablando como en un rompecabezas. Y que este ejemplo de la importancia de la claridad en el lenguaje es una muestra clave de la importancia de la justicia adaptada. Ustedes lo mencionan en alguna parte del libro, es como eje central y vehículo fundamental, medio fundamental, como para para repensar la justicia. No sé si lo compartas así, Nicolás. Exactamente. No es un tema de lenguaje claro, no es un tema de las personas con discapacidad intelectual, no. El lenguaje claro es un tremendo desafío que tenemos las y los juristas en América Latina. Sí. Estaba mirando este lugar tan bonito, colonial. Bueno, se lo debemos en parte, creo, a los españoles, ¿no? Un lenguaje alambicado, que utiliza demasiadas formas innecesarias muchas veces para poder explicar conceptos jurídicos, describir los hechos y demostrar que yo razono jurídicamente, ¿no? Entonces, yo creo que si nosotros no atacamos, como tú sugieres, el lenguaje como una cuestión que es habilitadora del acceso a la justicia, claro, podemos pensar muchos instrumentos, programas, ajustes a la oralidad, pero si la idea de que tenemos que tener un lenguaje claro, que no significa un lenguaje incompleto, no significa descuidar los estándares, ¿no?, de las reglas que tenemos que tener, sustantivas y procesales, pero significa explicar mejor. Y cuando yo explico o trato de contar algo con mayor simpleza, lo que va a hacer eso es que es un gesto además muy democrático porque implica que la gente comprende lo que yo estoy diciendo y me va a preguntar de vuelta. Si yo utilizo un lenguaje muy complejo, los únicos que terminan hablando de eso son quienes manejan ese metalenguaje. Y eso conspira contra una justicia cercana, más democrática, en que la gente tiene además buenos incentivos para recurrir a la justicia. Y esto quisiera decir, una cuestión que yo creo que está como en el subtexto de varios de los capítulos, es que nosotros creemos en la justicia, creemos en los sistemas de justicia formales. También hay otros sistemas de justicia informales. La pregunta es por qué la gente va a seguir queriendo recurrir a la justicia tradicional o va a querer por primera vez acercarse, si cuando tenga una experiencia de acercamiento no va a entender nada de lo que está ocurriendo. Entonces, efectivamente uno externaliza el conocimiento, contrata experto, pero el lenguaje claro es un gesto de que sabemos lo que estamos haciendo, no nos da miedo decirlo directamente, que nos pregunten de vuelta, y esa es la prueba de blancura de un buen sistema jurídico. En esto yo soy bien pro anglosajón, me gustan los jueces ingleses en ese sentido porque uno lee una sentencia corta, clara, los hechos, este es el punto, hasta luego. Y todo el mundo la puede entender, o sea, en general se entiende muy bien. Nuestras sentencias son muy largas, alambicadas, complejas, innecesaria, una estructura que yo creo que es un desafío futuro, bonito,
para el sistema de justicia, incluso para el nuestro, el federal, Claro. digo, las sentencias de la propia Suprema Corte, es pensar y atreverse quizás a una estructura que sin perder calidad y complejidad jurídica puedan estar también redactadas de una manera incluso más clara y que permita una mayor comprensión y acceso para la gente. Y en este repensar a la justicia y explicar mejor, ¿qué reto le ves a la abogacía, Gladys? Porque al final son parte fundamental de este sistema de impartición de justicia. Veo, de nuevo, yo como soy esa persona que siempre ve el vaso medio lleno y el vaso medio vacío, siempre veo como retos y oportunidades. Retos y además, o sea, me parece un reto es acercarles. O sea, convertir, y ahí está también, digo, es el principal obstáculo, me parece, pero también el punto de inicio, el punto clave de inflexión, y es que las y los abogados asuman su responsabilidad como operadores del sistema de justicia. No son solamente las y los jueces, no son solamente las y los funcionarios judiciales, no son solamente la Constitución y la norma. Las y los abogados tienen un papel fundamental para llevar o trasladar las necesidades de las personas a las que representan. Y si no asumen con todas sus letras esta responsabilidad, entonces ahí tenemos un primer obstáculo. Se tienen que sentir no solamente, y bueno, aquí Luis Brandeis, un juez norteamericano que hace mucho tiempo que leo sus fallos, decía, tenemos que ser como ese engranaje, ¿no? Es el punto entre el Estado y la ciudadanía. En medio tienen que estar las y los abogados. Son como ese punto de inflexión, tienen que asumir el rol que no solamente tienen que garantizar también la representación de las personas, sino que tienen una responsabilidad social de hacia dónde se va a dirigir el sistema de justicia en general. Pueden tomar la decisión de, por supuesto, no molestar, hacer las cosas como siempre las hacen, no arriesgarse, o bien pueden convertirse en actores estratégicos que exijan a las y los jueces, porque por fortuna hoy el marco normativo, tanto, digamos, formal de derecho legislado como los precedentes de la Corte, son como espadas para poder exigirle a una persona juzgadora que si aún no sabe lo que es justicia adaptada, se vaya enterando y vaya tomando las disposiciones o las estrategias que considere. Digo, hoy me parece que para una persona abogada no tiene muchos dónde esconderse, de decir, no tengo con qué exigirlo. Va a ser un camino largo, por supuesto, va a haber resistencias, por supuesto, pero en la medida en que asuman esta responsabilidad y también, como todo, se entrenen, conozcan, analicen, pueden convertirse en actores estratégicos para impulsar estos cambios que son tan necesarios. Y ante todo la apertura, ¿no? A estar, a tener, a repensar la justicia, a tener este nuevo enfoque. Sí, y bueno, aquí quiero pensar, trabajé varios años con mujeres privadas de la libertad y justamente hablando del lenguaje, una de las cosas que notaba, tenía 25 años y Santa Marta, 11 de la mañana, buscando firmas de una mujer privada de la libertad y veía como, digo, igual la edad me ayudaba, ¿no? Igual la edad me ayudaba a poder ir a hablar y solamente decir, necesito esta firma porque vamos a necesitar esto, ¿no? Pero sí escuchaba mucho a estos abogados hombres grandes, con estas voces roncas, dirigirse a ellas y decirles un montón de cosas, además en una rejilla de prácticas, todo un lugar todo sucio, oscuro, y solamente las ves por estas rejitas y hablarles media hora del Código Penal y de la Corte Interamericana y de tal. Y del otro lado, una mujer de 30 años condenada por delitos de microtráfico, cuyos hijos terminaron institucionalizados, que les habla por teléfono a diferentes casas de asistencia y que está angustiada para saber si puede obtener un beneficio preliberacional y tiene que aguantarse, escuchar a una persona que realmente no le interesa cómo está, recitarle una serie de normas, leyes, plazos y procesos. Y desde ahí me parece que tendríamos que repensar la función desde donde estemos, ¿no? Y también hablo de nosotros como investigadores e investigadoras, a quién le hablamos, por qué hacemos esto, pero cuando leo estos textos de
digamos, de transformación de la justicia y sobre todo el uso del lenguaje, como que me remito a esos momentos, recuerdo las caras, los rostros de estas mujeres, de angustia, de desesperación, porque lo único que necesitaban saber es, ¿hay oportunidad de que yo salga de aquí? ¿Hay oportunidad de que me reúna con mis hijos? ¿Sí o no? Les puedo decir que voy a salir en un año, ¿qué probabilidades tengo? En lugar de esta retahíla de normas y procedimientos que se pueden si uno tiene la voluntad de hacerlo, se pueden resumir, se pueden traducir, y no es un favor, es nuestro trabajo. Una justicia más sensible, más cercana, como ya lo ha planteado en varias ocasiones la ministra presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Y para cerrar, ¿algún comentario adicional, Nicolás, de esta justicia adaptada, de la publicación tan importante que hoy el Centro de Estudios Constitucionales pues pone a disposición de la comunidad jurídica? Y yo diría no solo de la comunidad jurídica, es un texto fundamental para quienes están interesados en temas de derechos humanos, de pues una justicia más sensible, más cercana. Sí, no, yo solo creo que hay buenas razones para seguir creyendo en el derecho. Efectivamente, algunos hemos tenido más fortuna en la vida y no hemos aprovechado más ¿no? del derecho. Pero el derecho tiene en sí todos los elementos, creo yo, para poder avanzar en una transformación que acerque la justicia a las personas, no solo en contenido, sino en actitudes. Y yo creo que están ahí todos los elementos para que avancemos en ese camino. Yo soy optimista, como dice Gladys, en ese sentido, pero sí hay que acelerar, ¿no? Hay que meter el pie en el acelerador, porque este es un mundo que está muy raro en general, en todas partes del mundo uno lo ve. Y hay una tendencia a sugerir tal vez que hay una alternativa al derecho, ¿no? Y yo creo que en la medida que los sistemas de justicia contribuyen con su tremendo grano de arena a la construcción de sistemas democráticos, pero apegados a la Constitución, vamos a poder también allegar más razones para que la gente se sienta cómoda, confiada, ¿no? en el sistema de justicia. Y yo creo que esperamos que el libro sea una contribución para avanzar en eso. Y también, solo para terminar, nosotros para también pensar nuestra investigación, ¿no? Hay un par de ejemplos ahí en el libro, pero hoy en día, por ejemplo, los centros buenos que trabajan con personas con discapacidad intelectual en investigación, no hacen ninguna investigación si es que no hay personas con discapacidad intelectual que participan de las investigaciones, de los equipos de definición. Claro. Lo mismo con niños, ¿no? Entonces yo creo que también ahí tenemos un desafío las y los investigadores de también atrevernos no solo a decir lo que hay que hacer, sino también empezar a hacerlo nosotros también en nuestras propias investigaciones, y tomamos el guante. Así que estamos de hecho tratando de avanzar esa ya paso a paso. Muy bien. Por tu parte, Gladys, ¿algún comentario final sobre la importancia de que se pueda aplicar pues esta justicia adaptada? Bueno, ¿qué te puedo decir? El acceso a la justicia siempre es urgente, siempre vamos tarde, siempre estamos ya trabajando sobre problemas y no tanto previniendo, siempre estamos corriendo detrás. Pero precisamente acercarnos, reconocer que la justicia tal como se diseñó originalmente, con todas sus adecuaciones, con todos sus parches, todavía no es suficiente, es una emergencia. Pues muchas gracias. Aquí está este importante reto que nos plantean, esta justicia adaptada, experiencias desde América, y también está pues la invitación para que no dejen de descargar este libro que está, ya lo decía Nicolás, en la página web del Centro de Estudios Constitucionales de la Suprema Corte. Les aseguro que va a ser de mucha utilidad. Nicolás, muchas gracias por acompañarnos. Gladys, muchas gracias. Y a usted también por su amable atención. Muchas gracias en este programa especial, una coproducción con el Centro de Estudios Constitucionales. Hasta pronto.